Shalom en Masechet Shkalim, la página Het Amud Bet, estamos en la mitad de la sexta línea. Dice la Gemara, Taman Taninan, que dice en la Mishnah en Masechet Shabbat está escrito, Hamotzi Yain Kedei Mezigat Akos, el que saca vino del dominio privado al dominio público, comete la prohibición de Hotza'ah, de la labor prohibida de Hotza'ah, si hay en ese vino lo suficiente para cumplir con el Mezigat Akos, que es decir, que añadiéndole agua, se llena el vaso. Dice la Gemara, Rabbi Zeira sha'alet Rabbi Yoshaya, kama shiuran shel kos. ¿Cuál es el tamaño del vaso que se refiere a él la Mishnah en Masechet Shabbat? Amarlei nilmat satum mina meforash. Podemos aprender lo que no está escrito de lo que sí está escrito. De Tani Rabbi Chia, arba kosot sheamru, las cuatro copas, los cuatro vasos que dijeron con respecto a Leila Seder, yeshnan revi'it shel yain ba'italki. Quiere decir, con una revi'it de vino se cumple las cuatro copas de vino de Leila Seder. Quiere decir que en cada copa hay una cuarta parte de una revi'it y se añade el agua, que son 3 partes, y con eso se cumplen las 4 copas de Leila Seder. Quiere decir que cuánto es el vino que añadiéndole agua se llena la copa. Quiere decir una cuarta parte de revi'it, y entonces la copa, estamos hablando de una copa que tiene revi'it. Dice la Gemara, Rabbi Yossi bar Avin Mishum Rabbi Yochanan de Rabbi Yehuda, y la Mishnah de Masechet Shabbat es según la opinión de Rabbi Yehuda. De Tani, Maim, ¿cuánto agua si una persona sacó del dominio privado al dominio público, cometió la labor de Hotza'ah? Que deigmia, según Tanakama, que deigmia, lo que una persona toma en un sorbo. Rabbi Yehuda Omer, que de la shuvba en atequilo. Rabbi Yehuda dice lo que uno añade a la crema que se pone sobre el ojo, ese es el agua que si se sacó, se cometió la labor prohibida de Hotza'ah. Yain, pasamos a vino. ¿Cuánto es en vino? Te preguntan acá también que de igmia. Rabbi Yehuda Omer, que de mezigat akos. Entonces vemos que la Mishnah es según Rabbi Yehuda, como vemos en la Braita. Pregunta la Gemara, mazug bekama. Si ya se le añadió agua al vino, en cuanto que la persona sacó ese vino con agua, que ya están mezclados, y él lo sacó del dominio privado al dominio público, en cuanto comete la prohibición de Hotza'ah, dice la Gemara, nishmeina minada, lo que vamos a escuchar de la misma braita que mencionamos, que dice, maim kedei gmiya, Rabbi Yehuda omer kedei lashuv ben et hakilor, yain kedei gmiya, Rabbi Yehuda omer kedei mezigat akos. Y Rabbi Yehuda dice, el vino es para cumplir con el mezigat akos, que es decir, lo suficiente de vino que se necesita para añadirle el agua, que es el común que se añade, que es 3 partes comparado al vino, y con ese vino se cumple la prohibición de Hotza'ah. Y él está diciendo que de mezigat akos, quiere decir que con eso se llena el vaso por completo, y ese es el vino que se comete la prohibición de Hotza'ah. Ahora, de aquí podemos aprender que también cuando ya tiene agua, entonces es revi'it. Si decimos que la cuarta parte de revi'it es el vino, y sabemos que se añade 3 partes de agua, entonces cuando se llena, cuando se mezcla el agua con el vino, esa es la medida que si lo sacas, entonces se comete la prohibición de Hotza'ah. ¿Por qué? Si fuera menos que eso, entonces necesitaríamos menos vino. Si decimos que el vino necesitamos que sea la cuarta parte, y sabemos que se mezcla una parte de vino y 3 partes de agua, entonces, así como el vino necesitas una cuarta parte de revi'it, quiere decir que con el agua llega a ser revi'it. Si con el agua sería suficiente menos de revi'it, también el vino ya tendría importancia en menos de la cuarta parte de revi'it. Sigue la Gemara y pregunta, Kama shiuran shel kosot. Quiere decir, como mencionamos antes, las copas de vino de Leila Seder. Entonces también pregunta la Gemara, ¿cuánto es la medida de un vaso de Leila Seder? Rabbi Avin amar titraton veravia. Titratón veravia es una medida que es equivalente a revi'it. Entonces, el vaso de Leila Seder, cada uno de ellos tiene que tener una revi'it. Ahora pregunta la Gemara, Maulish totan bekrach echad. Quiere decir, ¿cómo es la halajá si uno los toma de una vez sin que nadie pare entre ellos, si nadie se pare entre ellos? Si una persona toma una copa, después la otra, etc. Dice la Gemara, Mide amar Rabbi Mone, amar Rabbi Yossi, halel. Imshma'an beveit knesset yatza. Dice, escuchamos de Rabbi Mana que si una persona escuchó el halel, que hay que decir en el hacer, lo escuchó ya en la sinagoga,
porque se acostumbraba a decir también en la sinagoga a veces, por si hay gente que no sabe decir el alel, entonces se decía también en la sinagoga, el que lo escuchó en la sinagoga ya cumplió con el alel y no tiene que volver a decirlo en el aseder. De eso podemos aprender a Da'amara imshta'an bekach echad yatza, que si los tomó enseguida cumplió la mitzvah, porque la persona que hizo el alel en la sinagoga ya no lo va a decir entonces en la casa. Entonces, ¿qué separa entre la tercera copa a la cuarta copa? Nada. Y entonces quiere decir que uno puede tomar los vasos uno detrás del otro, aunque nada se separa entre ellos, se cumple la mitzvah. Pregunta la Gemara, Maulish totan bepiskan. La Gemara pregunta aquí si se puede tomar las copas de vino de Leila Seder de a poquitos, porque el vino tiene la cualidad tal que si se toma de una vez, entonces la persona se siente llena, pero si lo toma de a poquitos, entonces no se siente la persona llena. Entonces, pregunta la Gemara, ¿se puede tomar de a poquitos o hay que tomar de forma importante, tomar mucho de una vez? Dice la Gemara, Klum Amru, leo según las Agaot del Gaon Vilna, dice la Gemara, Klum Amru, Ela Sheishte, Velo Sheishtaker, dijeron, la persona tiene que tomar el vino y no emborracharse de él. ¿De dónde sabemos? Porque la Mishnah dice no tomar entre la tercera copa y la cuarta copa, no tomar más vino, para no emborracharse y que no diga finalmente el alel. Por lo tanto, aprendemos que no queremos que se emborrache. De eso aprendemos, Imshatan bepiskan afu eino mishtaker. Cuando la persona toma de a poquitos, tampoco se emborracha. Por lo tanto, tiene que ser, si queremos que no se emborrache, tiene que ser que si toma de a poquitos, también cumple la mitzvah. Pregunta la Gemara, Maulatzet beyain shel shvi'it. Si se puede cumplir la mitzvah de Leila Seder con vino del séptimo año, cuando ya es la hora del biur. Él tiene que hacerle biur al vino. Quiere decir que ahora tiene prohibido tener cualquier beneficio de ese vino. Y la Gemara pregunta, ¿en esa situación se puede cumplir con eso la mitzvah de Leila Seder o no? ¿Y por qué creemos que sí se puede si es prohibido tener un beneficio? Porque tenemos la regla que mitzvot lav lehenot nitnu. En la mitzvah no es para que una persona tenga una diversión de ella, por lo tanto tal vez se puede usar ese vino, dice la Gemara, Tani Rav Oshaya, yotzin beyain shel shvi'it. Sí, se puede cumplir con ese vino. Pregunta la Gemara, Maulatzet bekonditin, quiere decir, ¿se puede cumplir la mitzvah de hacer con un vino condimentado? Dice la Gemara, Midetani Bar Kapore konditin keyain, como dijo Bar Kapore, que el konditin es como vino para todas sus alajot, Adamara yotzin beyain konditin. De eso podemos aprender que se puede cumplir la mitzvah con vino condimentado. Pregunta la Gemara, Maulatzet beyain mezugin. Pregunta la Gemara, si se puede cumplir la mitzvah con vino que se le añadió más agua de 3 partes a una parte, porque hay también costumbre a veces hacer 6 veces, es decir, una parte de que la parte de vino sea solamente la sexta parte. Y pregunta la Gemara si se puede cumplir de esa forma el vino de Leila Seder. Dice la Gemara, Midetani Rav Chia, Arba'a kosot she'amru. Las 4 copas, Yotzin en Ben Jain, se puede salir con ellos también cuando no se añadió agua. Uven Mezugin, también si se les añadió agua. Y termina Rav Chia diciendo, Ubilvad, Shieba en Ta'am Umar'e Yain, con la condición que tengan sabor y que se vea que es vino. Quiere decir que se puede, si termina Rav Chia diciendo que lo importante, aunque le añadiste agua, es que tenga sabor y que se vea como vino, también cuando el vino es solo la sexta parte, también todavía se ve y tiene el sabor de vino, entonces también con eso cumple la mitzvah. Dice la Gemara, Maga Birmia, mitzvah latzet beyain adom. Dice la Birmia, el mejor vino es el vino rojo. Shenemar alter yain ki itadam ki iten bakos eino ve gomer. Trae la Gemara una braita, dice la braita, Tani mevushal ke metubal. El vino que fue cocinado es como el vino que es condimentado. No se puede, por ejemplo, sacrificarlo sobre el mizbeach para nesajim. Entonces, así dice la braita, el cocinado es como el condimentado. Pregunta la Gemara, Maulatzet beyain mevushal, que con respecto a Leila Seder, en Leila Seder se puede usar el vino que fue cocinado. Amar Rabbi Yoina, yotzin beyain mevushal. Dice Rabbi Yoina, sí, se puede usar el vino que fue cocinado para Leila Seder. Dice la Gemara, Rabbi Yoina le tame. Rabbi Yoina es, según lo que él opina, de Rabbi Yoina, kad aveshati arba kasei. Cuando Rabbi Yoina tomaba 4 copas en Leila Seder, kad aveshati arba kasei de pischa, ave chazik reishei ad chaga. Tenía que sostener su cabeza hasta el Chag HaShavuot, 7 semanas, por el dolor de cabeza. Entonces, como cuando se cocina el vino
se vuelve un poco más flojo. Entonces Rabbi Yoina, como a él tanto le dolía la cabeza con el vino, entonces él dijo que se puede cumplir la mitzvah con vino que se cocinó. Cuenta la Gemara, Jamitei Hada Matronita. Una matronita vio a Rabbi Yoina, Apoy Neirin, que su cara ilumina. Amra le dijo, Saba Saba, Hada Meanei Tlat Milin Idbach. Le dice, una de las próximas tres cosas están en ti, por eso tu cara ilumina de esa forma. O de Shatoi Hamra, o que tú tomaste vino, o de Shatui Hamra, o de Malvei Beribit, o que tú prestas plata por intereses, que entonces no te esfuerzas mucho y ganas, o de Megadel Hazirei, o que tú tienes, vendes Hazirim, los vendes, los creas y los vendes, que también es poco trabajo y ganancia grande. Amarla le dijo, Tipach ruja de ahí iteta, es decir, que sufra aquel mujer, dejadame ilen tlat milaya leit, que ni siquiera una de esas tres cosas están en mí. Ela, entonces, ¿por qué la cara de él iluminaba? Ela ulpani shriachli, el estudio es común en mí y por eso el estudio de la Torah es lo que me da la luz. De Ajektiv, que así está escrito, Chochmat Adam Ta'ir Panav, la Chochma de la persona le ilumina la cara. Dice la Gemara, cuenta la Gemara, Rabbi Abau ati le Tveria, Rabbi Abau llegó a Tveria, Hamunei Talmidoi de Rabbi Yohanan, lo vieron los alumnos de Rabbi Yohanan, que apoy neorim, que otra vez la cara de él iluminaba. Amurun Talmidim de Rabbi Yohanan, le dijeron los alumnos de Rabbi Yohanan, Ashkach Rabbi Abau Sima, debe ser que Rabbi Abau encontró un tesoro, por eso tiene la cara tan iluminante. Cuenta la Gemara, Ata Legabe, cuando vino Rabbi Abau de Rabbi Yohanan, Amarle Mai Oraita Hadeta Shamata, le preguntó Rabbi Yohanan, ¿qué Torah nueva estudiaste que por eso tienes tanta luz? Amarle, le dijo Rabbi Abau, Tosefta Atika, él encontró una Tosefta antigua que no la conocía y por eso estaba tan contento. Dice la Gemara, Kara Alei, Rabbi Yohanan dijo sobre Rabbi Abau, Chochmat Adam Ta'ir Panav. Sigue la Gemara y dice, Amar Rabbi Hanin, Loga de Oraita, la medida del log, que es de la Torah, Tumnata Atika de Moriasa de Tzipori. Podemos saber cuánto es el log de la Torah con la medida Tumnata Atika de Moriasa, que con eso se medía el tzir de los degim, el extracto de los pescados de Tzipori. En Tzipori hay una medida que se llama Tumnata, entonces esa medida es el log de la Torah. Amar Rabbi Yona vechachmanala, Rabbi Yona dice que él la vio, de Beit Rabbi Yanai avemechelin badvash, en la casa de Rabbi Yanai medían con eso miel. Entonces esa medida es el log de la Torah. Trae la Gemara una braita, Tani chatzi shminit tvarnit, la mitad de la medida que es llamada shminit, que era de Tveria, hayeshana, la vieja, es la medida de Revi'it de la Torah. Y dice la Gemara, Rabbi Yohanan, Aden Didanu, dice Rabbi Yohanan, esa es la medida que tenemos hoy en día, la que tenemos hoy en día en Tveria, esa es la medida que con ello sabemos cuánto es una Revi'it de la Torah. Pregunta entonces la Gemara, Velama Karilei Atika, si es así que es hoy en día presente en la época de Rabbi Yohanan, ¿por qué es escrito la vieja, la antigua, la medida antigua? Dice la Gemara, Min Begin de Ave Beomei It de Amre, porque aquella que estaba en la época que fue escrita la Braita, hay quien dice de Avat Zeira Verabta, hay quien dice que ella era pequeña y la agrandaron, entonces en la época del Tana era más grande que una Revit, por eso él la llamó la antigua y no la presente. Vei de Amre de Azira velo Azira Kama de Havet, y hay quien dice que ella era pequeña, se la agrandaron y después la volvieron a ver pequeña, pero no tan pequeña como era desde un principio, por lo tanto él la llamaba antigua, pero en la época de Rabbi Yohanan ya la volvieron a reducir al tamaño de una Revi'it. Ahora pregunta la Gemara, Kama ushiur shel kos, ¿cuánto es una Revi'it? Que mencionamos que un vaso de mitzvah tiene que tener Revi'it, si lo medimos en los dedos. Dice la Gemara, Rabbi Yossi beshem Rabbi Yossi ben Pazi ve Rabbi Yossi bar Vivi beshem Rabbi Shmuel etzva'aim al etzva'aim, que es decir, el largo y el ancho son 2 dedos sobre 2 dedos, algum sobre la altura de etzva, de un dedo, un mechza y otra mitad de dedo, ushlish etzva, y otro tercio del ancho del dedo. Y hasta aquí, Amud Bet.